yo sí les recomiendo, es muy bueno. Principalmente me ha ayudado bastante a comprender muchas cosas, a entender realmente. A veces yo me cerraba con ciertas cosas y aquí como que me han hecho entender mucho, y principalmente con los chicos de necesidades. Y estas son las mejores clases, no tienen ni idea de cómo nos divertimos, de cómo nos divertimos cuando nos enseña, de cómo nos distraemos. A mí se me va pero rapidísimo el tiempo y son muy interesantes. Yo creo que esta especialización, creo que para todos nos va a hacer ver primero realmente lo que es una necesidad educativa especial y de ahí el camino para dar una verdadera inclusión al niño con una necesidad educativa. Muy agradecido y la inversión en este caso que se ha realizado y el tiempo más que todo en el curso, porque la verdad las clases son súper divertidas, súper chéveres. Nosotros tratamos en este caso de aprender en cómo mejorar todas las actividades de aprendizaje con los chicos de necesidades educativas especiales, tratar de mejorar como profesores, como docentes, tratar de prepararnos de mejor manera para esto incluirlos en el aula de clases. Porque es verdad, este curso es muy bueno, te enseña otra manera de poder incentivar a los alumnos, a los estudiantes, otras maneras de que con dinámica podemos enseñar. Es un curso donde se aprende muchas técnicas, mucha metodología en donde se puede aplicar no solo para los niños especiales. Aquí en este curso, sobre todo a mí me pasa de que es como encontré un salvavidas a algo que yo ya lo veía hundido, por decirlo de una manera. Y realmente las clases son muy interesantes, son muy dinámicas, nadie se aburre, todo fluye y eso es bueno. Y aparte de eso es como que entre todos nosotros aportamos las experiencias que ya tenemos y sacamos como que un producto mejor. Entonces eso nos hace crecer constantemente durante las clases. Entonces nuevamente darles la bienvenida y fue su mejor opción, no lo olviden. ¿A dónde yo quiero llegar con esta actividad, chicos? Para ir aterrizando a lo que vamos a hablar hoy, que es el tema de la dislexia. Y es lo que le pasa a un niño disléxico cuando va a la clase. ¿Sí? De repente le ponen un montón de cosas en el pizarrón o en el libro y le dicen, lea, reconozca, y al ritmo que el profesor dice, ¿sí? Y rápido, y vamos. Y además el conocimiento que se impartió aquí lo pude ir relacionando con mi ámbito laboral, ¿no? Entonces pude ir viéndola en sí cuando se daban las clases de discapacidad, ir asociando las características de mis niños y en el proceso ahorita de evaluación de cómo es de gran importancia un informe psicopedagógico bien elaborado para realizar un plan de aprendizaje acorde a la necesidad de los niños con discapacidad o los niños que tengan alguna necesidad educativa. ¿Y cómo? Bueno, en honor al tiempo creo que podríamos empezar, estimado Eduardo. Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la capacitación sobre la educación inclusiva en Estados Unidos y el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual. La educación es lo que permanece cuando uno ha olvidado lo que aprendió en la escuela. Albert Einstein. Tengo el honor de presentarles al máster Julio Fernando Andrade de Domingo, quien será el moderador en esta capacitación. Ecuatoriano, ingeniero en sistemas, Master of Science in Energy and the Environment of the University of Calgary, Canada, ex-evaluador del CEACES y del CACES. Ex-rector del Instituto Superior Central Técnico, ex-rector del Instituto 24 de Mayo, asesor de rediseño de carreras de tecnología, tercer y cuarto nivel, auditor informático, ex-gerente de sistemas, docente de primaria, secundaria, tercer y cuarto nivel. Con ustedes, el máster Julio Fernando Andrade Vintimilla, moderador de la capacitación.
Muchísimas gracias, licenciado Eduardo Calderón. Muy buenas tardes, doctora Vilma Fuentes. Bienvenida. La conferencia que la doctora va a tener la gentileza de brindarnos el día de hoy tiene como temática la evolución de la educación inclusiva en los Estados Unidos y el caso de los estudiantes con discapacidad intelectual. Por favor, permítanme hacer una breve reseña de nuestra invitada. La doctora Vilma Elisa Fuentes es la asistente del vicepresidente para asuntos académicos en el Santa Fe College, donde proporciona liderazgo para los programas de educación internacional de la institución. En 2015, el Instituto Aspen otorgó al Santa Fe el premio Aspen a la excelencia de la universidad comunitaria, como la mejor universidad comunitaria de todos los Estados Unidos. La doctora Fuentes ha dirigido y ayudado a administrar múltiples subvenciones federales con un enfoque internacional, incluidos 10 programas para directores de institutos técnicos y tecnológicos superiores. Tiene un PhD en Ciencias Políticas con una especialización regional en América Latina, obtenido el 2003, y también una maestría en Estudios Internacionales obtenida en 1997. La doctora Fuentes comenzó a laborar en el Santa Fe College en 2003 y obtuvo un premio NISOD a la excelencia en enseñanza el 2008. Es la anfitriona de numerosas delegaciones académicas internacionales cada año y ha dirigido viajes de estudio al extranjero, a Colombia, Honduras, Guatemala, Alemania, Polonia y la República Checa. También se ha desempeñado como co-directora del programa antes mencionado con Egipto, Indonesia, India, Pakistán, Sudáfrica, Ucrania y un grupo de países latinoamericanos. Es un placer y un honor, doctora Fuentes, tenerla con nosotros. Bienvenida y adelante con su charla. Muchísimas gracias y el honor, créanme, es todo mío. Es un gran placer poder tener esta oportunidad para compartir un poco sobre mis experiencias y quizás mi conocimiento. Como todos habrán escuchado, mi especialidad no es en sí en la educación. En otras palabras, no tengo un doctorado en educación, no tengo una especialización en cómo enseñarle a los niños con dislexia a leer o en cómo tratar y ayudar a los niños con necesidades especiales. Pero creo que tengo mucho que compartir, definitivamente compartir las experiencias que he tenido en los Estados Unidos. El tema de la inclusión es relativamente nuevo, definitivamente a nivel mundial. Yo diría que es en los últimos 30 años que hemos visto que más y más y más se ha ido hablando sobre la inclusión. Y en los Estados Unidos hemos visto un cambio que empezó hace como 50 años atrás. Todavía no he llegado a los 50 años, casi, pero lo que quiero compartir con ustedes es en parte lo que he visto, lo que he vivido como estudiante, como docente, como administradora, como alguien que he pasado casi 50 años de mi vida en la cátedra. Y espero que mis observaciones les sean útiles. Pero no solamente quiero compartir anécdotas de cosas que yo he visto como estudiante o como docente, sino que también quiero empezar la charla poniéndolo todo en un marco histórico, político, social. Tengo que ser honesta y reconocer quién soy, cuáles son mis especialidades y así empezaré. Entonces, si me permiten un momentito. Bien, espero que todos lo puedan ver. Entonces, el tema de hoy es hablar sobre la educación inclusiva. Y
La mayoría del tiempo se la voy a dedicar a hablar sobre la evolución de la educación inclusiva. Sé que todos los anuncios que te dieron sobre esta charla enfatizó en particular lo que yo iba a hablar sobre los Estados Unidos, y lo haré. Pero haré eso y más, porque quiero hablar sobre lo que ha ocurrido en los Estados Unidos. Otra vez, el énfasis va a ser en el contexto sociopolítico e histórico, dentro del cual surgió un enfoque en la educación inclusiva. Así que, ¿cómo es que llegamos a este punto? ¿Cómo es que llegamos a interesarnos en esto? ¿Cómo es que después surgió este tema como un tema importante a nivel internacional? Y eventualmente, dentro de todo eso, ¿cómo es que ha llegado a impactarlos a ustedes en Ecuador? Entonces, lo que propongo yo es una presentación que tendrá 4 partes. Claro, el énfasis en los Estados Unidos, el énfasis a nivel internacional. Desde ahí quiero hablar un poquito sobre estudiantes con discapacidades intelectuales. Ahí es donde más compartiré algunas reflexiones individuales, algunas observaciones que yo he visto, y quizás compartiré algunas tácticas que yo he utilizado, y concluiré con puntos de reflexión. Y espero que tengamos tiempo al final para hablar, hacer preguntas y tener una charla en común. Así que bueno, comencemos. Creo que cuando hablamos de la educación inclusiva siempre tenemos que tener en mente que estamos hablando fundamentalmente sobre un tema que está relacionado al tema de los derechos humanos, y se podría decir a los derechos civiles. Y en los Estados Unidos es dentro de este marco que eventualmente surgió la temática y el énfasis en la inclusividad. Como ustedes sabrán, es realmente, ¿cuándo empezó la lucha? La lucha ha estado ahí uno podría decir de por siglos, pero realmente en los 1950s es cuando tuvo su gran apogeo la lucha por los derechos civiles, en particularmente liderado por los afroamericanos en los Estados Unidos, que habían sido marginados, segregados históricamente acá, desde que fueron liberados, después de la guerra civil en los Estados Unidos hasta el presente. Y el gran logro de esta lucha fue que en 1964 se firmó la primera ley de derechos civiles, que, entre otras cosas, prohibió la discriminación a base de raza, color, religión, sexo u origen nacional. Noten que no se hablaba nada de las personas con discapacidades o algo así, pero fue un tremendo, tremendo logro. Aún para los latinos o hispanos en los Estados Unidos, por cierto, muchas veces no se habla mucho de ellos, pero ellos sí fueron parte del proceso y la lucha por lograr los derechos civiles. Pero en los Estados Unidos casi siempre cuando hablamos de esta lucha, en lo que más pensamos es el movimiento liderado por los afroamericanos. Pero los latinos que vivían en los Estados Unidos también participaron en esto y fueron beneficiarios de todo esto. A nivel práctico, si pensamos por un momento en qué impacto tuvo esto en el ámbito público, es que esto efectivamente desegregó los espacios públicos, todos espacios públicos. Antes de esta ley era posible uno ir, le voy a dar un ejemplo, en mi ciudad natal, Miami. Mi padre llegó de Miami como refugiado político de Cuba, y él cuenta que a principios de los 1960, en el 61, 62, todavía se encontraba que uno podía ir a restaurantes o a tiendas en Miami donde habían rótulos que decían: aquí no se sirven negros, cubanos y perros. Ok, pues todo eso llegó a fin. Eso ya era prohibido hasta el sol de hoy. No se permite eso. Si usted es dueño de una empresa, usted tiene que servir a todos los clientes, no importa raza, color, religión, sexo, todo esto. Pero creo que el mayor cambio que eso dio, porque todo eso, una ley se pasa y, como ustedes sabrán, requiere muchas veces años para que realmente se implemente a todo nivel. El mayor cambio fue decir: y vamos a desegregar las escuelas públicas. Era una batalla que ya estábamos entre eso hace muchísimos años antes de eso, pero agarró mucho más apogeo. Entonces,
las autoridades, los administradores empezaron a ver cómo podíamos asegurarnos que en todas las escuelas hubieran niños blancos, negros, latinos, de todo tipo de color, de todo tipo de raza, sin prejuicio. Bien, poquito después, y realmente empezando más o menos a la misma, en el mismo momento, pero incrementando en su apogeo, fue el movimiento de adquirir derechos para las mujeres. Y realmente cuando pensamos en eso en los Estados Unidos, pensamos en la década de los 60, que las mujeres se tiraron a las calles y dijeron, bueno, miren lo que están por lograr o acaban de lograr los afroamericanos, se podría decir los latinos, aunque aquí, como les dije, se asocia más con los afroamericanos, ¿qué podemos lograr nosotros? Y lo que las mujeres aquí demandaban era que se les pagara igual que a un hombre si desempeñaban el mismo labor, que tuvieran la misma oportunidad de acceder a trabajos, que tuvieran acceso a abortos legalmente y que no sufrieran otro tipo de discriminación, especialmente discriminación sexual en el trabajo o en sectores educativos. Y esta lucha resultó en dos grandes leyes, dos grandes cambios legislativos en nuestro país. En 1963 se ajustó una ley que ya existía, que daba reglamentos sobre cómo se podía consumir, qué estándares o qué protocolos se deberían de seguir en el empleo, en lugar de empleo, y ahí oficialmente se prohibió la discriminación sexual o a base de sexo. Y poquito después de eso, en el 1972, otra vez se hizo un ajuste a otra ley legislativa en el cual se dijo que ahí se prohibía la discriminación basada en sexo y esto es muy importante, en programas o actividades en instituciones educativas financiadas por el gobierno federal. En otras palabras, todavía es posible aún hoy en día tener una escuela privada que sea solo para hombres o tener una escuela privada que sea solo para mujeres, no hay problema. Pero si nos tratamos de una escuela pública, una organización pública que recibe fondos del gobierno federal, y para eso digamos que son todas las instituciones públicas, entonces tenemos que asegurarnos que no puede haber discriminación a base de sexo. Entonces, por ejemplo, es posible que uno pueda tener un equipo de fútbol solo para hombres, bien, pero entonces tenemos que asegurarnos que tengamos también un equipo de fútbol para mujeres. Y si hablamos del fútbol americano, que realmente es un deporte que las mujeres aquí realmente no participan en ese deporte, ok, puede haber un equipo de fútbol americano, pero entonces tenemos que asegurarnos que tengamos un equipo de, no sé, de natación de mujeres o de voleibol de mujeres o algo, de tal manera, y es un requisito federal. Hasta el sol de hoy, todos los años, todas las instituciones públicas tienen que reportarle al gobierno federal muchas estadísticas y datos comprobando que no hay discriminación. Entonces, en el caso de deportes, por ejemplo, o clubes sociales dentro de las escuelas, tiene que haber equidad. Tenemos que demostrar que casi la mitad de los estudiantes que participan en estos programas o en estas actividades son mujeres y la otra mitad hombres. Tenemos que comprobar que hay cierto tipo de equidad también con respecto a raza, color y todo eso. Bien, entonces, al paso que todo esto estaba ocurriendo en los Estados Unidos, la década de los 50, las 60 fue un momento de mucha protesta, mucha demanda social, muchos movimientos sociales, todo ligado al tema de los derechos civiles. También internacionalmente los Estados Unidos estaba involucrado en una guerra en Vietnam. Entonces, como verán, casi 3 millones de americanos, la mayoría de ellos hombres, fueron a la guerra. Más de 58,000 murieron y, muy importante, aproximadamente 153,000 fueron heridos. Algunos gravemente, algunos se recuperaron, pero muchos quedaron discapacitados. Y ellos regresaron de la guerra habiendo sacrificado su vida, su cuerpo, su todo por la nación para encontrarse que ni siquiera podían entrar a un restaurante, a un centro comercial, a la Corte Suprema. Y entonces, especialmente estos, digamos, muchos de ellos se les llamaba héroes de guerra o veteranos, regresaron
a participar en grandes protestas. Una de ellas fue que un grupo de hombres discapacitados en sillas de ruedas fueron hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos, se tiraron al piso y empezaron a gatear y arrastrarse, subiéndose las gradas de la Corte Suprema para resaltar el hecho que ellos ni siquiera tenían acceso a los grandes edificios federales que supuestamente los representaban y que ellos supuestamente habían estado peleando y sacrificándose por defender esta democracia. Entonces, otra vez, todo esto fue parte de la gran lucha en los Estados Unidos por derechos civiles. Entonces, como respuesta a esto, el presidente Nixon en el 73 firmó en ley una ley especial que garantizó que las personas deshabilitadas no iban a sufrir discriminación. En otras palabras, la ley prohibió la discriminación contra las personas deshabilitadas. Ahora, no quiere decir que instantáneamente esto ocurrió. Lo que quiere decir es que si cualquier institución iba a recibir ayuda del gobierno federal, teníamos que asegurarnos que no había discriminación. Pero los cambios no ocurrieron de un día a otro, ni un mes a otro, ni un año a otro. Fue poco a poco. Si algunos de ustedes han viajado a los Estados Unidos, ustedes se habrán dado cuenta, especialmente si han viajado aquí, yo diría de los 80s en adelante, que si uno va a un centro comercial, a un aeropuerto, siempre hay estacionamiento que está reservado para personas discapacitadas y nadie puede estacionarse ahí. Hay rampas, hay diferentes, permítame, quería enseñarle esto, han habido modificaciones arquitectónicas a los edificios para asegurarnos que las personas con diferentes tipos de discapacidades puedan entrar, puedan utilizar los baños, puedan ir a centros de bellas artes y disfrutar del entretenimiento y así. Ok, bien. Bueno, ¿y qué tal en las escuelas? ¿Qué se logró en las escuelas? Bueno, igual, como ustedes vieron aquí con esta ley del 73, se prohibió la discriminación, especialmente en programas que recibían ayuda del gobierno federal. Y poquito después se vieron otras leyes, especialmente enfocados en los niños discapacitados o que tenían algún tipo de problema intelectual, que necesitaban algún tipo de ayuda. Entonces, la primera ley del 75 garantizó la igualdad al acceso a la educación pública. A todo niño, no importaba si estaba discapacitado o qué problema tuviera. Y la otra, muy importante, es que garantizó que estos niños iban a tener acceso a recibir servicios educativos especiales. Así que, por ejemplo, si un niño parapléjico quiere ir a la escuela, aquí puede ir a la escuela pública, no hay problema, pero cuando llegue la hora de educación física, ese niño no puede correr con nosotros, ese niño no puede jugar fútbol, ese niño no puede hacer los ejercicios que hacen. Entonces, en esa hora, a ese niño parapléjico se le aparta y se le ofrece terapia física, que sería, digamos que equivalente a la educación física para los otros niños. Pero así que tienen derecho a recibir servicios especializados que sean más o menos similares a los que se les ofrece a los otros. Y por ejemplo, si hay niños que tienen problemas de aprendizaje o se les ofrece servicios especiales a cero costo. Y por último, quiero enfatizar que en el 1990, esta fue una gran ley, en el 1990, el primer presidente Bush firmó una ley que se llamaba el Americans with Disabilities Act, que garantizó o prohibió la discriminación a personas deshabilitadas en todo tipo de edificio público, no solamente los edificios que recibían ayuda o programas que recibían ayuda federal, sino que en todo tipo. Es realmente después de este entonces que empezamos a ver estos cambios que ya resalté anteriormente, porque por ley se tenían que dar. Pero como les digo, esto no ocurrió instantáneamente, esto requiere dinero, esto requiere tiempo. Yo conozco colegas, tengo un amigo en particular que es parapléjico, que él empezó una escuela de leyes en una universidad muy prestigiosa aquí,
en los años 90, y él cuenta que cuando él empezó, pues no tenían todas estas, no habían todavía iniciado estos cambios arquitectónicos. Así que él, para entrar a un edificio, muchas veces no tenían elevadores, no tenían rampas, no tenían nada de eso. Y lo que ellos tenían que hacer es asegurarse que todas sus aulas estaban en el primer piso, que si él asistía a una reunión estaba en el primer piso para que él pudiera acceder a todos los servicios que se les ofrecía a todos los otros. Bien. Entonces, llegamos al 1990. Lo interesante es que empezando en los 1990s, se empezó a ver que a nivel internacional, quizás porque otros países en el mundo estaban observando los cambios que se estaban llevando a cabo en los Estados Unidos, ellos empezaron un gran debate sobre el tema de educación. Y no es porque solamente estaban observando los Estados Unidos, pero creo que sin duda muchos países vieron lo que estábamos logrando nosotros como algo quizás un poquito progresivo. Hay muchos países en Europa que también estaban iniciando sus propios cambios, pero lo importante es que se empezó el debate. Pero si vamos a ser sinceros, en el 1990, en el 1992, si alguien hablaba de la inclusión en la educación, nadie sabía a qué se refería. ¿Y eso qué quiere decir? Era un concepto nuevo, una terminología nueva, y es posible que aún hoy en día hay muchas personas que no entienden el significado de esto, aunque poquito a poco esto se va cambiando. Pero en el 1990 hubo una gran reunión coordinada por las Naciones Unidas que concluyó con una declaración que la educación debería ser garantizada para todos. Y si me permiten, quiero leer, no sé si todos lo podrán ver, pero parte de lo que se declaró ahí es que cada persona, niño, joven, adulto, deberá estar en condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus necesidades básicas de aprendizaje. Estas necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendizaje, como la lectura, la escritura, etcétera, como los contenidos básicos del aprendizaje, necesarios para que los seres humanos puedan sobrevivir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar decisiones fundamentales y continuar aprendiendo. Y la amplitud de las necesidades básicas de aprendizaje y la manera de satisfacerlas varían. Muy importante, varían según cada país, cada cultura y cambian inevitablemente con el transcurso del tiempo. Poquito después, la UNESCO montó otra gran reunión en Salamanca que concluyó con otra declaración y yo aquí he resaltado dos partes, dos artículos que creo que son muy importantes. En una de ellas se declaraba que las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, en otras palabras, normales. Deberían ir a las escuelas con cualquier otro niño que quizás no tenía necesidades especiales. ¿Por qué? Para combatir la discriminación, crear comunidades más fuertes, más integración en la sociedad y, ante todo, para asegurar que todos tuvieran acceso a la educación. Y con respecto a la pedagogía, esta declaración dijo que lo que se necesitaba era una pedagogía centrada en el estudiante, no solamente algo en el cual el maestro se sienta ahí y da lecturas, da sus lecciones y que todo el mundo se quede ahí calladito, escuchando, aprendiendo, supuestamente memorizando. No. Lo que se requiere es otro tipo de pedagogía centrada en el estudiante, las necesidades del estudiante, para que ellos logren al final de todo su potencial. Y varios años después vimos que se desarrolló y eventualmente se presentó y se aprobó un convenio sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y me alegro mucho saber que ustedes en Ecuador han firmado y ratificado este convenio. Y me duele el alma saber que mi propio país, los Estados Unidos, no lo ha hecho.
Lo interesante es que muchos de los conceptos que han sido captados en este convenio surgieron en parte en los Estados Unidos, pero por razones políticas y hay veces por cierto resentimiento, quizás recelo que existe aquí entre ciertos partidarios contra la ONU y las organizaciones internacionales, este convenio no se ratificó. Bien, aquí se mencionan muchas cosas en este convenio, pero dos artículos importantes. El artículo 7 está enfocado específicamente en los niños y qué tenemos que hacer para ayudar a los niños con discapacidad. Y el artículo 24 que habla específicamente sobre el tema de educación para las personas con discapacidades. Y ahí, una vez más, se utiliza el término educación inclusiva. Oh, lo dije 2 veces, disculpen. Ahora, ¿cómo están ustedes en Ecuador? Pues en parte yo los veo a ustedes y me siento tan orgullosa de todos ustedes y lo que han logrado. Primero, tienen si no me equivoco, el primer presidente en Latinoamérica, en todo el hemisferio, en verdad, bueno, no, quizás no en el hemisferio, en Latinoamérica, con una discapacidad visible, ¿verdad? Y ustedes muy bien saben, más que yo, que Lenín Moreno, aún cuando él era vicepresidente, tomó este tema muy en serio y quería ver qué se podía lograr en Ecuador para lograr un cambio social, quizás mental, y de otras maneras para servir personas como él y con otro tipo de discapacidad. Y en el 2016, yo tuve la oportunidad de viajar a Ecuador por primera vez. Visité a varios institutos académicos en Quito y una de las cosas que más me resaltó es que ya habían rampas, ya habían por lo menos estos cambios arquitectónicos a los cuales me refería yo, que nosotros los iniciamos aquí en los 90s, ustedes ya lo tenían, lo habían iniciado. No estaba perfecto, quizás era obvio que más cambios tenían que darse, pero algo se había logrado. Y igual como ustedes sabrán, en el 2011 ustedes pasaron una ley sobre la educación, que habla sobre la educación inclusiva, ¿no? La Ley Orgánica de Educación Intercultural. Y sé que el siguiente año, en el 2012, se pasó el protocolo o algo especificando cómo esta ley se iba a implementar. Bien, qué bien encaminados que están ustedes, ¿no? Han participado en estas conversaciones internacionales, han firmado convenios, han ratificado convenios, tienen un presidente que ya sea les guste o no les guste, es un ejemplo para todo el mundo que una persona con discapacidad puede llegar a la cúpula, ¿no? A los puestos más altos y tener influencia y dirigir un país. Se podría decir que Lenin, a pesar de sus limitaciones, ha llegado a lograr su potencial. Y eso es lo que quisiéramos nosotros ver para toda persona, todo estudiante, todo niño que tenga discapacidades. Pero sospecho que eso no quiere decir que todo ha cambiado en Ecuador. Y también sospecho que el mayor reto se encuentra, bueno, si no en la sociedad en sí, definitivamente en las escuelas, porque no es fácil educar a un niño o varios niños que tengan necesidades especiales. Claro, no puedo olvidarme que en el 2015 se aprobó en las Naciones Unidas, en la sede de las Naciones Unidas, nuevos objetivos de desarrollo sostenible. Y entre ellos estaba el objetivo número 4, que especifica que tenemos que garantizar, todos los países del mundo se comprometieron a garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad. ¡Wow! Ahora, son palabras bellas, son metas preciosas. ¿Y qué? ¿Verdad? El reto es, ¿y qué hacemos nosotros con esto? Me he pasado un tiempo hablando sobre esto porque creo que el contexto es importante. Tenemos que saber cómo surgió esta temática, cómo es que esto llegó a ser importante, cómo es que por lo menos en
hablé de los Estados Unidos porque sé más sobre la historia aquí, pero ¿cómo es que aquí surgió este tema como un tema importante a nivel internacional y por qué es que esto les está impactando a ustedes? No sé quiénes están ahorita participando y escuchando esta charla, pero creo que es muy importante que ustedes tomen conciencia que su gobierno, su Estado, se ha comprometido a lograr la educación inclusiva. Lo ha hecho a través de leyes, a través de convenios internacionales, a través del compromiso que se ha dado con el desarrollo sostenible. Pero esto no se puede lograr solo porque alguien lo firmó o porque el Congreso lo ratificó. Esto tiene que ser que todos nosotros en nuestra sociedad tenemos que tomar conciencia sobre esto, a qué se refiere todo esto y cómo lo vamos a lograr. Bien. Entonces, aquí quiero reflexionar un poco sobre las experiencias mías. En los 50 años, yo diría más de 50 años, yo creo que lo que se ha dado en los Estados Unidos es un movimiento gradual en el sistema educativo, que primero personas discapacitadas se excluían, ¿verdad? Hubo una época aquí, me imagino que igual que en el país de ustedes, si una persona estaba parapléjica, pues no iba a la escuela, no había cómo. Tal vez estaban como prisioneros en sus propias casas. Una persona ciega, pues, ¿cómo se les va a enseñar? Hay que encuentren a una tutora privada que les enseñe algo, pero estaban así como un poquito descuidados. Después surgió, el movimiento evolucionó y fuimos al tema de la segregación, en el cual, por lo menos en los Estados Unidos, se establecieron escuelas especializadas para tratar las necesidades de las personas discapacitadas. Les conté que tengo un colega que estudió leyes en los 90 en una universidad aquí muy prestigiosa. Él no nació discapacitado, él tuvo un terrible accidente cuando estaba en escuela secundaria y terminó en silla de ruedas, parapléjico. Y él dice que, él me ha contado a mí que lo que más le afectó a él no fue el hecho que nunca más pudo caminar o que se quedó en silla de ruedas el resto de su vida. Fue el hecho de que al salir del hospital, después de rehabilitarse, él no pudo regresar a su escuela secundaria normal, donde él había estado antes. No pudo regresar a ese mundo, a esa comunidad donde él tenía amigos que lo conocían, maestros que lo conocían y lo apoyaban, sino que lo montaban en bus y lo mandaban unos 45 minutos en bus hasta otra parte de la ciudad, a una escuela segregada que era especializada para servir personas como él. Aquí en el mismo estado donde yo vivo, en la Florida, tenemos una tremenda buena escuela establecida hace mucho tiempo, the Florida School for the Blind and Deaf and Blind. Es una escuela especializada para personas que son sordomudas y que también no pueden, que están ciegas. En parte, uno puede decir, wow, pero ellos tienen especialidad en esto. Los maestros de ellos tienen esta especialización, ya saben cómo tratar este tipo de jóvenes. Excelente. Esos jóvenes se encuentran con otros iguales a ellos. Pueden compartir historias, sentirse, no sé, no son los únicos que tienen este tipo de discapacidad, pero a la vez existe la segregación. Se les está diciendo, ustedes son diferentes y realmente no pueden vivir dentro de lo que es una sociedad normal, dentro de las normas normales o una escuela normal, así que los vamos a mandar allá, donde no los vean. Es interesante. Yo les puedo decir que en los 1970s, en los Estados Unidos, yo no recuerdo nunca haber visto un niño con una discapacitación en un aula. Y francamente no lo recuerdo ni siquiera en los 80s. No se miraba. Y hace no mucho, tal vez unos 5 o 10 años atrás, mi mamá me hizo el comentario,
¿qué estará pasando hoy en día? ¿Algo en el agua? ¿Algo? Porque hoy se ven tantos niños con problemas, tantos niños con discapacidades. Esto no se miraba antes. No se miraba porque la gente lo escondía. Y no habían facilidades para servirlos. Ok. Después de la segregación, el gran paso fue la integración, en el cual se les dijo a estos estudiantes, bien, no hay problema, ustedes tienen necesidades especiales, les vamos a permitir que vayan a una escuela ordinaria o normal, igual que todos los otros, pero ustedes no van a estar en la misma clase con todos los otros niños. No, todos ustedes con algún tipo de problema, necesidad especial, discapacidad, van a ir a una clase especial. Y suerte con esa maestra que le toca 30 niños y todos ellos necesitan algo especializado y ni un niño es igual que el otro. Ok, pero tal vez los padres se pueden quedar con la satisfacción diciendo, dejé a mi hijo o a mi hija en la escuela igual que todos los otros niños de la vecindad. Y de ahí a donde hemos llegado, y ni siquiera puedo decir que hemos logrado, porque todavía estamos en esa lucha, pero estamos aún en el proceso de tratar de garantizar una educación inclusiva. Y la inclusión es mucho más difícil lograr. La inclusión yo lo he llegado a ver ya como docente. Recuerdo poco después que me gradué con mi licenciatura, me pasé 2 años como maestra de 3er grado en el sur de la Florida. Y por primera vez me encontré con seguridad con una niña en el aula que tenía varios problemas médicos y necesitaba de mucha atención especializada. Y francamente, yo no sabía qué hacer. Este fue en el 92, 93. Yo no sabía qué hacer. Nadie me había preparado. Y sé que no fui la única. Hubieron muchos maestros que a principios de los 90 solamente se les informó, óigame, este año van a tener tantos niños con necesidades especiales. ¡Suerte! Y así empezamos la inclusión en este país. Uno podría alegar que fue un desastre. Si no un desastre, fue un poco problemático. Porque yo les puedo decir que yo no fui una buena maestra, por lo menos no con esa niña con necesidades especiales que yo tuve en el 92 y en el 93. O la excusa que puedo dar hoy en día es que no tenía entrenamiento, no tenía capacidad. Puedo agregar que no tenía conciencia. Si yo nunca lo había visto antes, como estudiante, nunca había estado al lado de un niño que necesitaba, no estaba lista. Pero así lo hicimos. Y sospecho que quizás ustedes en Ecuador estén experimentando algo similar. Quizás, no sé. Ya lo hablaremos un poco más. Pero poquito a poco, aquí se promovió la inclusión. Vamos a ofrecer esto. Inicialmente no se deshicieron las escuelas que antes habían estado segregadas, todavía existían esas opciones, pero poquito a poco esas opciones fueron desapareciendo. Y también poquito a poco se les fue dando capacidad a los docentes. Otra cosa interesante, en los Estados Unidos el énfasis inicialmente fue darles capacitación a los docentes de escuela primaria, de secundaria, pero a los maestros a nivel universitario o aún en universidades comunitarias donde yo trabajo, no se les dio capacitación. Lo único que sabíamos era que era la ley. Era ley federal que se le tenía que servir a estos estudiantes. Punto. Y en las universidades, lo que sí se estableció fueron oficinas especializadas donde personas con discapacidades tenían que venir y registrarse y decir, yo tengo dislexia, yo soy ciego, yo soy parapléjico, lo que sea, y necesito X servicios especializados. Entonces, por ejemplo, si una persona que era sordomuda entraba a mi aula, pues automáticamente la institución les proveía un intérprete para que yo pudiera estar ahí, este estudiante pudiera participar en clase, pero a la vez entender todo y participar en todo.
para serle sincera, yo creo que la lucha existe aún hoy y quizás aún con mayor fuerza en las universidades, porque nos encontramos personas que tienen el doctor tal y tal, que es profesor de física o que ha publicado 10 libros en literatura, pero no saben nada, pero nada, quizás poco, digamos poco, sobre la inclusión o cómo servir a los estudiantes con discapacidades. Y ese sigue siendo una gran lucha y un gran problema. Y ya no digamos cómo hemos servido a estos estudiantes en estos momentos especiales del coronavirus, donde por lo menos en los Estados Unidos toda la educación se ha ido virtual, porque ese es hasta otro nivel de reto, que igual podemos hablar más de eso después. Bien, pues yo prometí que iba a hablar un poco sobre los estudiantes con discapacidad intelectual. ¿Qué es la discapacidad intelectual? Hay muchos tipos de ejemplos. Aquí he puesto una lista de algunos. Se puede hablar de discapacidad intelectual, mental, hasta emocional quizás, pero algo les está ocurriendo a estos niños, algo en su mente que causa que ellos se les dificulte estar en un aula aprendiendo de igual manera como un niño que uno diría normal. Para mí, yo creo que uno de los grandes problemas, uno de los grandes retos de trabajar con estudiantes a todo nivel, de 5 años hasta nivel universitario, con este tipo de discapacidad es ¿y cuándo sabemos que lo tienen? ¿Y cuándo sabemos qué es lo que tienen? Porque no siempre es obvio. Por ejemplo, miren ustedes estas fotos. ¿Saben ustedes qué niño aquí tiene algún tipo de discapacidad o deshabilidad? Bueno, a mí me resalta una, que he tomado la libertad de compartir una foto mía con mis 2 hijas y 2 amigas de ellas. Y hay una niñita ahí, muy buena amiga de mis hijas, que es parapléjica. Pero en esa misma foto hay otra persona ahí que tiene una discapacidad intelectual. Y no se le ve. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si estamos enfrente de una aula como maestra, leyendo un libro, dirigiendo una clase? No siempre es obvio. Y hay veces hay pequeñas señas, ¿verdad? Que uno dice, aquí está pasando algo. Hay veces hay un niño que es súper hiperactivo y uno dirá, ay, pero este niño es que no se queda quieto, no se sienta, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Podría ser indicación o puede ser que es un niño normal de 6 años. Los niños de 6 años difícilmente se quedan ellos sentados en un aula por 6 horas sin moverse. Muchas veces con ciertas, digamos, Down syndrome o algo así, las indicaciones se ven desde muy temprano. O autismo, tal vez es un niño que desde que es bebé no está gateando en el momento que debería o no está hablando en el momento que debería. O hay algunas de estas indicaciones, pero uno como docente, cuando los recibe ya al aula, si nadie les ha dicho, este niño tiene problema, hay veces nosotros tenemos que ayudar a identificar y decir, yo creo que aquí hay algo y este niño necesita algún tipo de atención especial. En los Estados Unidos, por ejemplo, solo para que sepan, aquí es ilegal que una maestra vaya donde un padre y le diga, óigame, yo creo que su hijo tiene dislexia porque no aprende a leer. No, eso no se le puede decir, ¿verdad? Pero una maestra podría, de una manera mucho más diplomática, decir, yo creo que este hijo o hija suya necesita algún tipo de atención especial porque mire que le está dificultando terminar las tareas o se sienta en clase y nunca presta atención, siempre está pajareando. Y uno puede captar, observar ciertas cosas, cómo esta persona interactúa con otros niños. Hay veces son problemas sociales que tienen los niños que no siguen las reglas sociales normales, no interactúan bien con otros niños. Y claro, puede significar muchas cosas. Tal vez estos niños tienen problemas en el hogar, tal vez hay violencia en el hogar que les está afectando. Y eso no es un problema neurológico.
Cuando hablamos de la discapacidad intelectual es porque hay algún problema neurológico que 20, 30 años después, y no quiero hablar de problemas tampoco, hay algo en el cerebro de ese niño que es diferente al de la norma. Y 20, 30 años después, aunque las condiciones en el hogar de ese niño cambien, las situaciones económicas cambien, la mente de ese niño va a funcionar de una manera diferente al de la norma. Y bueno, uno podría decir, qué bien, ¿quién quiere ser igual que todos los otros, verdad? Mejor ser un poco especial. Pues, para decirles, en esta foto, donde estoy yo con las niñitas, la que está ahí con discapacidad intelectual es mi hija mayor, Natalia, la que está ahí parada con la camisa roja. Y ella tiene dos tipos de discapacidad. Una de ellas es problemas de atención. Y por lo menos no encontré una buena traducción al español. En inglés le hablamos de ADHD. Hay veces es problemas de atención y hiperactividad o solamente atención. Y lo primero que les puedo compartir es que como madre, que me he dedicado a trabajar en diferentes niveles de educación, yo no lo detecté, yo no lo entendí, yo decía, es despistada, es entretenida, no se puede quedar quieta, cuando era chiquitita, ¿verdad? Era lo que yo miraba, ella ni siquiera podía ver una televisión, un programa de televisión sentada, sino que siempre estaba parada, haciendo ejercicio, gimnasia. Ok, una niña, es inquieta. O a veces en las mañanas íbamos caminando a la escuela primaria y ella tomaba 5 pasos y decía, wow, mami, mira ese pájaro rojo que está ahí en el árbol, ¿lo ves? No, ni me había dado cuenta. Pues ahí está el pajarito rojo. Ok, daba otros 5 pasos más. Mira el gusano que está ahí en el piso. Era un reto solo caminar de la casa a la escuela. A tal punto fue que yo después decidí, es que no podemos caminar ya, nunca vamos a llegar, porque esta niña cada 5 o 10 pasos tiene que parar y observar algo. Lo lindo es, quiero hacer un comentario sobre esto, uno puede decir, oh, ya tenía un problema y en verdad puse aquí hasta problemas, ¿verdad? Problemas de atención. Uno puede decir, esa niña tiene problemas, no se puede quedar quieta, no presta atención. Pero yo le digo que si yo estuviera en un bosque, yo prefiero estar con ella que yo, la que un león me comería a mí primero antes que a ella, porque ella se daría cuenta de todo tipo de movimiento, todo detalle, todo. Ella es la que capta si un gato o un perro tiene una pulga, porque ella lo ve saltar y yo ni me doy cuenta. Así que Dios nos hizo a todos especiales y diferentes por una razón, ¿no? Pero lo que estoy compartiendo aquí, esta imagen, es una obra de arte que hizo mi hija su último año en la escuela secundaria. Tomó una clase de arte y en esta ella estaba tratando de captar cómo su mente funciona a diario. Y ella decía que ella está sentada en un aula, unos 50 minutos en una clase de matemáticas, digamos, y su mente constantemente está pensando en todo tipo de cosas que no tienen nada que ver con la lección del día, con la tarea que se les ha ofrecido, nada. Y ya no digamos sentarla al lado de una ventana, porque peor se pone, porque entonces se distrae con lo que está ocurriendo afuera de la ventana, si es la ardilla, el pájaro, lo que sea. Comparto esto porque para nosotros ha sido bien difícil ver cómo ayudarla. Y esta hija en particular es brillante, pero brillante. Le han hecho todo tipo de exámenes, la hemos llevado a psiquiatras y la conclusión ha sido que ella tiene un nivel de IQ, un nivel intelectual tan alto que a pesar de que sus calificaciones están bien, ella no está logrando llegar a su capacidad máxima debido a los problemas de atención. Entonces aquí hay algunas tácticas que hemos implementado que ayudan, tácticas que han adaptado y utilizado sus maestras también. Por ejemplo,
la sentaban a ella enfrente de clase, no atrás, donde más se iba a distraer viendo a todos los otros niños y toda la acción, sino que enfrente de la clase, enfrente de la maestra. Nunca al lado de una ventana, porque peor se iba a distraer más. Cuando se distraía en la clase, las maestras que sabían cómo manejar este tipo de problemas, lo que hacían es que la llamaban. Natalia, por favor, ¿nos podrías explicar? Ven aquí a la pizarra, por favor. Explícanos cómo es que podemos solucionar este problema de matemáticas. Entonces, no había oportunidad. Pues, siempre se distraía, pero en momentos así le captaban la atención. O si no, hay veces sutilmente una maestra pasaba por el escritorio de ella, medio le tocaba el hombro, suavemente, le tocaba su escritorio, para que entonces ella tomara conciencia y se enfocara un poquito más en la materia del día. Pero este tipo de tácticas hay que utilizarlas constantemente, todo el día. Yo le puedo decir que como madre, que no tuve entrenamiento especializado en esto, yo lo que tenía que hacer con ella, si yo le decía, ve y lee ese libro, que tienes que terminar ese capítulo, ese libro nunca se leía. Yo tenía que decirle, ok, ven, sentémonos las dos juntas. Vamos a leer este libro juntas. Mira, tú lee la primera página y yo la otra. Y cuando era chiquitita, a veces le costaba hasta leer una página entera, porque llegaba a la mitad de la página y ya se distraía con algo. Y yo, no, espérate, sigue, que estamos con el cuento. Y cuando era hora de hacer otro tipo de tareas, ciencia, aún arte, yo muchas veces le decía, ven, siéntate aquí al lado mío o vente aquí a la cocina. Yo voy a estar cocinando y tú te sientes ahí en la mesa y tú haces tu tarea. Y encontrábamos métodos así que yo pudiera estar cerca a ella para recordarle que tenía que enfocarse en la tarea que estaba presente y para aprender y seguir adelante. Pero ella también sufría de otro problema. Es desastroso, es depresión. Y esto es hasta más difícil detectar. Y estoy personalizando esto porque como les digo, yo soy politóloga, ¿no? Yo no soy psicóloga, yo no tengo especialidad en eso. Y es posible que algunos de ustedes vayan a lidiar con esta persona. Yo no tengo una especialidad en eso, sí, pero lo tenemos que hacer. Si tenemos un verdadero compromiso a la educación inclusiva, a la justicia social, a los derechos humanos, tenemos que tomar conciencia de todo esto. Pues esto para mí fue aún hasta más difícil detectar, porque ella fue excelente en fingirlo. Y esta no es una depresión de que, ay, me siento tan triste hoy, no sé por qué. ¿Por qué? Porque vi las noticias sobre el coronavirus y la verdad que esto me tiene tan deprimida, porque yo les puedo decir que yo he llevado varios días así, que veo las noticias en mi país y veo lo que está ocurriendo solo con el coronavirus, con los políticos, lo que están haciendo o no están haciendo y me deprime. Pero este es otro tipo de depresión. Esta es una depresión clínica. Una depresión que, bueno, ella trató de explicarlo. Esta es otra obra de arte que ella hizo. Y si ustedes ven en esta obra, lo que está ocurriendo es que hay una niña sentada en una silla y está lloviendo. Y el nivel de agua está subiendo, subiendo, subiendo. Y si ella no se mueve, se va a hundir. Pero está tan deprimida que ni siquiera se puede parar, no se puede mover, no se puede parar en la silla para salvarse a sí misma. Necesita ayuda de otros. Para mí, estas dos obras de arte fueron muy, muy poderosas porque visualmente yo capté por un momento lo que mi hija estaba sintiendo. Es posible que algunos de ustedes tengan y sirvan estudiantes con depresión. Y otra vez pueden haber muchas razones por eso. Si hay violencia en el hogar, si hay un padre que se acaba de morir, si los padres han perdido su empleo y no hay comida en la casa, todo eso puede causar depresión. Pero ¿y qué tal en el caso como mi hija, que viviendo en una buena casa, con buena familia, donde hay comida, donde hay amigos, donde hay todo, y sentirse este nivel de depresión?
ahí hay otro problema neurológico que está ocurriendo, que solo cambiando el ambiente social, las condiciones socioeconómicas no basta. Muchas veces este tipo de persona necesita asistencia médica. Pero se los resalto porque yo creo que estudiantes con discapacidades intelectuales son entre los más difíciles para uno trabajar con ellos. Entre los más difíciles. Y cuando un niño tiene dislexia, tiene autismo, el síndrome Down, ellos requieren un tipo de atención especial. Y hay veces uno los puede detectar y si uno recibe el entrenamiento apropiado, pues puede trabajar con ellos. Pero con esto uno tiene que estar muy alerto para ver qué es lo que está pasando y uno necesita, creo yo, empatía. Paciencia, empatía, para poder ir donde el estudiante, hablarlos y de alguna manera interactuar con ellos para que a ver si uno los saca de ese mundo en el cual ellos están y participen más en la escuela. Porque, digamos, este problema de atención lo tuvo Albert Einstein. Él tuvo problemas sociales, no se integraba con la sociedad normal. Él cuentan que salía de su casa y ni siquiera los calcetines eran del mismo color. Así que solo porque una persona tenga una mente que funcione de una manera diferente o tenga un cuerpo que funcione de una manera diferente, no quiere decir que ellos no pueden hacer contribuciones y grandes contribuciones a la sociedad. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que tener la paciencia y la dedicación para ofrecerles una educación que les ayude a ellos llegar a su máximo potencial. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr la educación inclusiva? Otra vez, quiero presentarles esto con muchísima humildad, como una persona que simplemente ha vivido en el sistema educativo toda su vida, ya sea como estudiante, como docente, como administradora, que es lo que soy ahora. Pero primero, ante todo, yo creo que se requiere un cambio mental. Es excelente que en Ecuador hoy en día ustedes tengan leyes que digan hay que ofrecer una educación inclusiva. Mire, yo les puedo decir que en los Estados Unidos, después del 64, o aún antes, cuando se dijo aquí los afroamericanos no pueden ir a escuelas especiales y segregadas, tienen que estar integrados, tienen que ir a las mismas escuelas con los blancos y no importaba que se habían pasado leyes. Los padres se opusieron, las maestras se opusieron. Aquí la gente estaba renuente, fue una batalla de décadas. Y uno podría decir, si uno ve las recientes protestas que han habido en los Estados Unidos, quizás ustedes las han visto en las noticias, que la lucha continúa. Tiene que haber un cambio mental, un cambio de conciencia. Cuando uno diga, y este individuo que tiene otro color de piel, que es de otra religión, que viene de otro país, o que tenga, no sé, necesidades intelectuales o emocionales especiales, o que tenga problemas físicos, ¿no? Discapacidades físicas, ¿por qué no pueden ellos participar con el resto de nosotros? ¿Por qué? Si nosotros no hacemos el cambio mental, una ley no nos va a cambiar. Así que creo que nosotros tenemos que sinceramente empezar analizándonos a nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros propios prejuicios? ¿Qué pensamos nosotros cuando vemos a un niño con discapacidad? O vemos a ese niño inquieto, o vemos cómo respondemos. ¿Expresamos poca paciencia? Vamos donde, si somos docentes, vamos donde nuestro administrador diciendo, por favor, sáquenme a este niño aquí porque ya no lo aguanto más y ya no sé qué hacer con él. O intentamos nosotros a decir,
déjame ver cómo le ayudo a este niño. Algo le está pasando a este niño, déjame ver si puedo averiguar qué y ver cómo yo logro comunicarme con él. Creo que nosotros en grupo, quizás como sociedad o como colegas, tenemos que también participar en un análisis muy crítico sobre nuestra sociedad. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Hay discriminación? ¿Existe la exclusión? Yo sé lo que dicen las leyes. Bien, ¿hay discriminación? Yo les puedo decir que en los Estados Unidos hay discriminación. Lo hay. Lo hay contra los afroamericanos, lo hay contra los latinos, depende, ¿verdad? Qué tan fuerte es el acento, cómo lucen físicamente. Y hay veces no es obvia la discriminación o la exclusión, es sutil. Eso sí ha cambiado muchísimo desde los 60. Muy, muy sutil. Pero existe. Y no entre todo el mundo. Hemos cambiado muchísimo como sociedad en estos últimos 50 años o más. Pero se requiere mayor cambio. Pero si nosotros no reconocemos ni siquiera que nosotros como individuos tenemos prejuicios o discriminamos, o que nosotros como sociedad, que existen los problemas, ¿cómo los vamos a solucionar? Y ante todo quiero resaltar, porque uno puede decir, ¿por qué? ¿Por qué hay que servir a estos niños? Porque este ambiente de inclusión, donde posiblemente en un aula tengamos a un niño ciego, otro parapléjico, otro con dislexia y otro con depresión. ¡Wow! Eso no es nada fácil, ¿verdad? Nada fácil, es sumamente difícil. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué mejor no mandarlos allá, a aquella escuelita especial donde otra persona se encargue de ellos? Y es porque es cuestión de derechos humanos, de equidad, de justicia social. Queremos tener mejores sociedades. Yo diría, yo quisiera vivir en una sociedad que no discrimine contra las personas, ya sea porque es indígena, es negra, es católico, es musulmán, es parapléjico, ¿no? Y todos nosotros tenemos algo que aportar a nuestra sociedad. Cuando nos reunimos todos, personas diferentes, con diferentes caracteres, con diferentes habilidades y deshabilidades, aprendemos, crecemos, podemos mejorar nuestra sociedad. Mucho más que si excluimos a una minoría para permitir que los otros, no sé, sean los únicos que participen en la sociedad. Así que con mucha humildad quiero presentar unas pequeñas conclusiones y quizás recomendaciones. Como he dicho ya varias veces, la educación debe ser un derecho fundamental de todo ser humano. Es un derecho básico de todo ser humano y así lo tenemos que ver. Así que, ¿cómo vamos a asegurarnos no solamente que ese estudiante discapacitado entre al aula, pero una vez adentro del aula, ¿qué vamos a hacer nosotros para proveerle servicios y atención posiblemente especializadas para que tengan acceso más o menos igual a la educación que todos los otros? Como acabo de sugerir, también cada individuo es diferente. Cada individuo tiene sus necesidades especializadas. Una niña como mi hija con deficiencia de atención necesita un tipo de táctica y un tipo de atención que es diferente a un niño o una niña que es parapléjica o otro que es sordomudo. Tenemos que tomar conciencia que no todos nuestros estudiantes son iguales y a lo máximo posible debemos de individualizar la educación y ofrecer una pedagogía que está centrada en el individuo, en el estudiante y en las necesidades de ese estudiante. Así que enfocarnos menos en la lectura de hoy, lo que nosotros tenemos que decir y enseñar, es importante, pero cambiar el enfoque menos en nosotros como docentes y más en los estudiantes.
y verlos a ellos hasta cierto punto como partícipes en este proceso de educación. Yo sinceramente creo que es posible cambiar nuestra sociedad, cambiar nuestras escuelas, cambiar la pedagogía, y lo digo con convicción porque lo he visto y lo he vivido. La manera como las escuelas en los Estados Unidos estaban organizadas en los 70s, el tipo de instrucción que se daba, aún cómo estaban ubicadas las aulas, es dramáticamente diferente a como es hoy en día. Es casi otro mundo, aún al cual mis hijas experimentaron cuando ellas estaban en la primaria o la secundaria. Y sí, claro, necesitamos leyes, porque imagínense con esto del coronavirus, si uno no dice, es que es mandatorio ponerse máscara, la gente sale a la calle sin máscara, porque ¿por qué nadie me lo está obligando? Sí, las leyes son importantes, las políticas son importantes, los mandatos son importantes, pero si eso no viene con un cambio de conciencia, tengo muy poca fe que se va a lograr un cambio. Necesitamos ese cambio mental, y no solo la mente, sino que también con el corazón, tener compasión, tener empatía, ver a ese otro individuo como un ser humano y ver cómo le podemos proveer una educación de alta calidad. Así que esas son mis pequeñas conclusiones, recomendaciones. Espero que mis experiencias y mis perspectivas los haya animado a que piensen un poquito, y con gusto me encantaría participar en una charla, un diálogo más profundo sobre este tema. Fernando, creo que usted, mi moderador. Muchas gracias, estimada Vilma. Muy, muy interesante su charla. Le comento que tenemos algunas preguntas, si es tan gentil. Agradeciéndole a usted por la excelente exposición, y también a las personas que están conectadas con nosotros, ha generado mucho interés. El señor Marcelo Flores nos consulta, dice, ¿los maestros en Estados Unidos reciben capacitación especial para enseñar a los niños discapacitados? Sí y no. Toda persona que va a entrar, a ver, si estamos hablando, si va a ser un maestro de entre kinder a 12º grado, digamos primaria, secundaria, necesitan tener cierto número de clases sobre el tema de educación. Y por lo menos una de esas clases tiene que tratar el tema hoy en día de inclusión. O cómo servir a los estudiantes con necesidades especiales. También aquí se les obliga a los maestros que continuamente continúen con su capacitación continuamente, así que cada 2 años tienen que tomar, si no me equivoco, 2 cursos más sobre pedagogía u otros temas. Pero tomar una clase sobre este tema no es tener una especialización, ¿verdad? Si yo tomo una clase de álgebra, no quiere decir que soy especialista en eso y que de repente puedo dar clases de álgebra. Ahí es donde empezamos a abrir la conciencia, a crear conciencia. Y no todo esto ocurrió, digamos, en el 1990 o en el 85. A un inicio, como ya les resalté, se pasaron las clases y era como, aquí va a haber inclusión, y las personas no estaban preparadas. Es poquito a poco que se les ha ido dando más capacitación, y puedo decir que hoy en día ya muchas, si no la mayoría de las universidades tienen programas especializados, que bueno, si uno quiere, uno puede terminar una licenciatura y después sacar una maestría especializada en estos temas, o un certificado en cómo trabajar con niños con dislexia, algo así. Y, disculpe, una cosita más. A nivel universitario no existe, no es requisito. Es una lucha constante, y podría decirles más sobre eso también. Ok, muchas gracias. La señora Rosa Camaño nos hace la siguiente pregunta. ¿Cuál es el principal requisito para que las escuelas de educación regular puedan brindar una verdadera inclusión educativa? Requisito.
Mire, tenemos que seguir la ley. Ahí empieza todo. Porque no sé si es exactamente eso a lo que Rosa tenía en mente, ¿no? Pero para muchos es que te guste o no te guste, tienes que seguir la ley. Y la ley dice esto. Así que toda institución tiene personas, administradores, que yo diría que todos hoy en día se espera que entiendan las leyes federales y los requisitos con respecto a lo que tenemos que ofrecerles a los estudiantes con necesidades especiales. Pero casi siempre hay una persona que tiene un poquito más de especialización en esto, que sabe las leyes un poquito mejor, que guía y ayuda a las escuelas. En parte es, aquí en los Estados Unidos hay mucha litigación, entonces siempre existe la posibilidad que un padre de un niño venga y le meta una demanda a una escuela porque no le proveyó la educación de vida. Pero yo diría que eso es lo más mínimo. Si uno piensa en una escuela no muy buena, donde la gente casi no cumple, por lo menos cumplen con la ley. Ya. El señor Jan Alvarado comenta lo siguiente. En Ecuador existen las llamadas escuelas de educación especial, pero en la mayoría de los casos, los docentes que imparten clases no tienen el conocimiento de cómo tratar a niños con discapacidades, en especial, dice, con la discapacidad auditiva. ¿Qué debe hacer la autoridad competente para resolver este problema? ¿Cuál sería su sugerencia, estimada Vilma? Hay que darle formación, hay que educar a los docentes. Y cuando digo eso, es muy posible. Mire, yo necesito capacitación. Yo tengo conciencia, pero yo no tengo la capacitación para saber exactamente qué hacer con todo tipo de niños. Si ustedes notan, yo fui muy renuente a decir, y estas son las tácticas específicas que uno tiene que implementar. No es mi área de especialidad. Y yo continuamente necesito cursos de capacitación para ver qué más se puede hacer. Así que hay que invertir mucho en esto. Y el gobierno, pienso yo que, discúlpenme, pero el gobierno de ustedes, el gobierno nuestro, tiene que invertir en la capacitación de nuestros docentes. Porque si no, solo establecer un aula o una escuela de educación especial, ¿y qué? Si la persona que lo está dirigiendo no sabe qué hacer con los estudiantes, entonces no quiere decir que se les está ofreciendo una educación de calidad. Así es. Sami Bea nos pregunta, ¿cómo se puede crear conocimientos o sensibilización en el personal educativo que brinda pedagogía a personas con capacidad especial? Todos ustedes lo pueden hacer y en mi opinión lo deben hacer. Es responsabilidad de todos nosotros. ¿Cómo lo hace uno? Hablando con colegas, organizando una reunión para hablar sobre el tema. Quizás invitando a algunos estudiantes con discapacidades que vengan y expliquen sus experiencias. En la institución mía, para crearles conciencia a los profesores, en universidad muchas veces hacemos videos cortos en el cual diferentes estudiantes con diferentes discapacidades explican sus experiencias, dónde tuvieron dificultades, dónde no, y se les permite a los estudiantes dar sugerencias. Eso es muy valioso. Pero es simplemente teniendo un diálogo. Perfecto. Una persona con seudónimo Chiquita Mary nos hace el siguiente comentario, muy interesante. No todos los maestros estamos capacitados para adaptarnos a la educación inclusiva. Por eso es muy importante que sigamos adquiriendo conocimientos para poder brindar una buena educación inclusiva hacia nuestros alumnos. La capacitación es muy necesaria e importante. Estoy completamente de acuerdo, Chiquita. Y, ¿saben? Hay una cosa más que nosotros podemos hacer para lograr esa capacitación. Podemos decir, es la responsabilidad del gobierno, que vengan ellos y nos den la formación. Sí. Pero si todos ustedes en este momento están comunicándose
con esta programación, quiere decir que tienen acceso a un celular o una computadora, al internet, y hay tesoros en el internet. Uno puede conseguir libros de gratis, la ONU tiene publicaciones, acaba de salir hace como, creo que el mes pasado, con una publicación sobre este tema de la inclusión educativa. Los recursos están ahí a nuestras manos. Tenemos que también nosotros decir, me interesa lo suficiente para educarme yo misma. Y the last but not the least, Kate Karin Molin hace un comentario muy interesante. Veamos qué le parece, estimada Vilma. Considero que no es tanto la preparación para tratar a los niños con algún tipo de discapacidad. Debe haber mucha predisposición, amor, respeto y tratarlos sin discriminarlos. Muchos tienen la preparación, capacitación, el título para tratar casos, pero lamentablemente no tienen voluntad. Cierto. Es cierto. Pero sí que creo que eso puede cambiar. Como les dije, si tomamos el caso, la experiencia que ha tenido los Estados Unidos con proveerle una educación equitativa y de alta calidad a los afroamericanos, ha sido una lucha de décadas, si no más, de generaciones. Y cuando se impuso por ley la desegregación, habían muchos maestros capacitados con título que estaban renuentes, no entendían, no querían entender. Yo creo que se puede decir que eso ha cambiado, por lo menos ha cambiado. Ahora, ¿cómo? Pues, primero con la educación, pero la educación no es solo algo que uno recibe cuando uno va a esa universidad o a esa escuela secundaria. Nosotros nos vamos educando de día a día, solo hablándonos unos a los otros. Pero sí, no sé qué hacer con lo que dijo Kate Karin Molina, excepto estar de acuerdo. Pero podemos cambiar y no podemos perder el optimismo. Dos pequeñas cuñas comerciales. Nos ha estado escuchando desde Kiev, a pesar de que allá ya es un poquito tarde. La doctora Hanna Schutzka, que es la expositora del día de mañana. A propósito, vamos a tener desde las 2:30 de la tarde hasta las 5 de la tarde, hora de Ecuador. Vamos a tener con una traducción simultánea desde Ucrania mismo, una charla muy interesante en lo que tiene que ver con la deficiencia auditiva. Entonces, les esperamos muy cordialmente. Y adicionalmente, yo quería aprovechar la oportunidad para compartir a las personas que nos están mirando y escuchando que el Instituto de Capacitación Profesional del Valle, ICABAL, y la Universidad de los Hemisferios, estamos trabajando en la maestría para detectar y asistir mediante ayudas pedagógicas a las personas con necesidades educativas especiales en los diferentes niveles de educación. Llámese preprimaria, primaria, bachillerato y educación superior. Esperamos poder ofertarla en octubre del 2020 o en abril del 2021, luego de la aprobación respectiva de la entidad, en este caso el Consejo de Educación Superior, el CES. Porque justamente en lo que han coincidido muchas personas y también en su intervención, estimada Vilma, que mientras más preparados estemos, pues mejor podremos servir a estas personas. Y otra cosa muy importante, la ayuda debe empezar en la casa. Yo creo que eso es muy importante, la concientización de lo que usted decía, y yo he sido también un poco partícipe de que no se debe esconder a los niños. Yo hace unos 15 años que empecé a dar clases a domicilio, tuve la oportunidad de dar clases a una niña que era parapléjica, pero que era brillante, simple y sencillamente brillante. Con 2, 3 indicaciones que se le daba, yo fui profesor de computación de ella,
Y en aquel entonces todavía la computación no era tan fácil, no era como es ahora, o sea, habían algunas cositas por aprender. Y la niña era brillante. Tal es así que ella les enseñaba a los papás. Y los papás decían que habían buscado un docente a domicilio justamente porque en la escuela ella tenía problemas y recelo de preguntar al docente que le daba computación porque el resto de compañeritos se le burlaban. Entonces, imagínense, o sea, y le tenían a la niña, pues prácticamente se buscaba un docente a domicilio justamente para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que la situación ha cambiado, pero la preparación creo que es muy importante. No sé, ¿algún mensaje final, mi estimada Vilma? Ha sido para mí un enorme placer estar aquí con ustedes, compartir mis pensamientos, mis observaciones, mis experiencias. Les agradezco que tantos, 160, tantos de ustedes hayan tomado esta hora y media, casi 2 horas de su tiempo para estar aquí con nosotros. Este es un labor continuo, esto no termina ahora, esto es de por vida. Así que tenemos que educarnos, capacitarnos, hablar con otros y seguir adelante a ver cómo cambiamos y mejoramos a nuestra sociedad. Mi estimada doctora Vilma, esperamos que no sea la primera ni la última de sus excelentes charlas. Le vamos a seguir invitando porque, como usted bien dice, esto es largo. Esto recién empieza. Muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo muy cordial a sus colegas, a quienes les recordamos con mucho afecto, con mucho aprecio, la calidad de anfitriones que son ustedes en el Santa Fe College. Un saludo muy afectuoso y muchísimas gracias y nos estaremos viendo pues muy pronto nuevamente, mi doctora Vilma Fuentes. Gracias a ustedes y gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Okay, bye. Muchas gracias a todos.